muchas gracias por venir. Nos encontramos en el cuarto día, la última mesa 16 del 11º Congreso Argentino Internacional de Teatro Comparado. Muchas gracias a todos los que pusieron, a todos los que vinieron de oyentes. Hoy tenemos muchas ponencias en este último encuentro, así que bueno, les pido a los ponentes que respeten los 10 minutos de ponencia y vamos arrancando. Nuestra primera ponente es Patricia Enríquez Puentes, de la Universidad de Concepción, Chile, y el nombre de la ponencia es Expresiones escénicas mapuche contemporáneas, el legado. Así que, todo. Gracias. Esta propuesta, esta lectura que voy a hacer, se inscribe en el marco de un proyecto de investigación más amplio, de larga data, pero cuyo último capítulo tiene que ver con fondos financiables, como decía adelante el ponente anterior de Sao Paulo, con fondos nacionales de Chile, un Fondar Nacional de Investigación sobre expresiones escénicas mapuche de territorio argentino y territorio chileno. En esta propuesta de investigación estoy trabajando con una colega de la Universidad Nacional de Río Negro, que seguramente viene en camino, Miriam Álvarez, y que sé que estuvo tal vez ayer o antes de ayer con una conferencia. Bien, voy entonces a leer y voy a tratar de ajustarme a los plazos, que parece que cada vez son más cortos. Entonces, las expresiones escénicas mapuche contemporáneas de Chile y Argentina constituyen un antecedente fundamental para entender el proceso de transformación del teatro actual que desde 1960, comillas, según Barría, ha tendido a privilegiar el carácter de acontecimiento de la escena y su impacto visual. Es bueno mirarse en la propia sombra. Solamente lo voy a leer en español porque no me va a salir bien el mapudungun. Es bueno mirarse en la propia sombra de 1987 y Hebras de 2004, ambas de Luisa Calpumil, y Ñipu Tremén, mis antepasados, de 2019, y Todas las vidas sin excepción, del 2023, de Paula González Seguel, configuran muestras de las expresiones escénicas mapuche contemporáneas, escritas, publicadas y dirigidas por mujeres. Actrices, directoras y dramaturgas mapuche representativas de dos regiones geoculturales distintas, el Puelmapu, o los territorios mapuche del este de Argentina, y el Gulumapu, territorios mapuche del oeste de Chile, respectivamente. En este sentido, se trata de propuestas que visibilizan una, cito a Moraga, sociedad cultural y política más plural, y al mismo tiempo dan cuenta del ingreso consecuente de nuevos sujetos e identidades culturales en el escenario actual. Ambas obras, las cuatro propuestas, protagonizadas por mujeres mapuche, es decir, por quienes histórica y tradicionalmente han cumplido un rol central en la producción de conocimiento y la producción sociocultural desde los espacios familiares, íntimos o domésticos, es una cita de Leiva, tematizan a través de distintos modos de expresión el proceso de desarraigo de sus lugares de origen, la aculturación forzada, la discriminación, la injusticia social, educacional y religiosa, al mismo tiempo que ponen en tensión las políticas homogenizadoras de los estados nacionales en ambos territorios, a través de una enunciación sincrética que incorpora distintos hablantes, saberes y modos de expresión como el relato, el testimonio, los cantos sagrados, tayil y entre otros los saludos protocolarios. ¿Con qué propósito todo esto? Postulo que con la firme convicción de salvaguardar las visiones, historias, creencias y aspiraciones de su pueblo, así como el reconocimiento de los valores de su cultura, en la que el ASMAPU constituye todo su conocimiento filosófico, científico y artístico, donde el AS es el todo, la vida humana e inhumana, el viento, la naturaleza, el fuego, las aguas, ríos y mares libres,
toda la biodiversidad. Eso es una cita de la última obra de Paula González Segura. Es una cantata. Esta decisión tomada desde el campo de desarrollo de las artes escénicas mapuche, del Puel Mapu y Puno Mapu, ha puesto en tensión conceptos clásicos sobre los distintos géneros literarios, canónicos e incluso el concepto de teatro, contribuyendo al debate actual sobre las dramaturgias. Es bueno mirarse en la propia sombra, Niputremi, Hebras y todas las vidas sin excepción se inscriben en el marco de un corpus de escritura de mujeres mapuche, tal como lo dije en el comienzo, que comienza a posicionarse como escritura poética a fines de los años 90. De acuerdo con ello, se trata de una escritura que es correlato de un colonialismo que la expone a la triple discriminación de clase, género y etnia, esto según Moraga, y que en ambos territorios interviene en el dominio de la escritura dramática y escénica chilena y argentina para hacer visible dimensiones fundamentales de la cultura mapuche de acuerdo a su identidad territorial, huilliche, pehuenche, lazquenche. Para la cultura mapuche, la oralidad y la palabra son vías esenciales de comunicación ritual y política y de producción y transmisión de conocimiento, pues juegan un rol sustantivo en los procesos de búsqueda de equilibrio intra e intercultural y en las experiencias de revitalización y formación. En una diversidad de formas discursivas, la oralidad ocupa un lugar protagónico en las expresiones escénicas mapuche. Encontramos aquí fragmentos poéticos de Mapudungún expresados por medio de la entonación del tallino, cantos sagrados entonados solo por mujeres, denominados por Greb como música ritual trascendente. También uri, cantos profanos que interpretan un cantufe, de saludos protocolares, Mincupún y entre otras relatos como el Nutambo. El estrecho diálogo con esta diversidad de formas discursivas también hace su despliegue en una profusión de lenguajes visuales y sonoros y de actos corporalizados que generan, registran y transmiten conocimiento. Aquí la presencia de estos lenguajes y actos opera como reserva mnemónica de lo vivido y experimentado en escenas ceremoniales, rituales y comunitarias. Por lo tanto, opera como potencia ritual del repertorio y del archivo teatral. Las propuestas escénicas de Calcumil y González Seguel se inscriben en el campo de desarrollo de las expresiones escénicas indígenas y de raíz indígena latinoamericanas, cuyas obras fundacionales se caracterizan, entre otras cosas, por desestabilizar las fronteras entre teatro y rito. En este sentido, plantean intersticios liminales que, en tanto tales, permiten la inversión parcial del orden cultural consolidado, evidenciando su carácter transitorio. Ejemplo de ello es el Rabinal Achí o Danza del Tún, obra que data aproximadamente del siglo XIII, transmitida a través de tradición oral hasta el siglo XIX y restaurada anualmente en su lugar de origen, Rabinal de Guatemala. Una primera aproximación a las obras mencionadas permite afirmar, estoy hablando de las obras mapuche, que en estas se enfoca la atención en la copresencia y en las relaciones que se establecen con la subjetividad de los involucrados. Tal como lo plantea Fischer-Lichte, el énfasis está puesto en los procesos dinámicos suscitados entre los participantes de la escena, actores, actrices, espectadores, podría agregar no actores, no actrices. Pues la emergencia de lo que sucede es más importante que lo que sucede y que los significados que se le pueden atribuir posteriormente al evento. Esto es después de que este haya tenido lugar. Para este trabajo solo focalizaré en una dimensión de este proceso, en la presencia y efecto de la estructura ritual en las propuestas escénicas y en la liminalidad de la escena, entendida como aquella dimensión de la vida social en que se juega con las posibilidades combinatorias de los símbolos culturales para producir las transformaciones y permutaciones que permitan la resolución de conflictos generados por las propias reglas o patrones operantes, especialmente a nivel de las relaciones sociales. Esto según Barrea.
Es bueno mirarse en la propia sombra, se inicia y termina con una rogativa del personaje de mujer antigua en la que se saluda, enseña y valora al sol y a los espíritus de la tierra, al gran padre, a los ancianos y a los jóvenes. Lo propio ocurre en Hebras, en la que el canto sagrado o tayil se encuentra tramado en el desarrollo de la fábula. Cito de esta obra de Hebras. Inacali avanza hasta el lugar que ocupa Laila y canta un canto sagrado al espíritu del río. Se quita un hilo de su rebozo y lo deja allí, luego se va cantando. Con lo poquito que tengo, con lo nadita que soy, mientras me dure la vida, cantando, sé a dónde voy. Así, a través del intersticio liminal, los espectadores participan de una ritualidad en la que sería imposible o muy difícil hacerse parte, de la que sería muy imposible o muy difícil hacerse parte, siendo huinca, chileno o argentino. Me salto la cita de la otra obra de Luisa Carpomir. Me queda un minuto. Una rogativa es una ceremonia ancestral de agradecimiento a las fuerzas de la naturaleza, a los ancestros y al Creador, que actualiza los sentidos de reciprocidad y de relacionalidad, como aquellos de pertenencia comunal basados en los conocimientos ancestrales y enmarcados en proyectos políticos en marcha. Una rogativa supone, por otra parte, una sonoridad que se inscribe en el marco del género de la música ritual trascendente, tanto por su densidad y riqueza de significados cognitivos simbólicos, como también por su capacidad comunicativa excepcional, que según se cree excede los límites de lo humano. Dice Kreb que las connotaciones del lexema tayil evocan diversas nociones y asociaciones, dos puntos: poder secreto, divinidad, revelación, experiencia trascendente y trance extático. En consecuencia, la interpretación del tayil implica una experiencia sensorial compleja, absolutamente distinta y única, tanto para el emisor como para el receptor. Para ambos es un proceso de comunicación establecido entre seres de dos estratos cósmicos diferentes. En el caso de Ñicutreme, mis antepasados, de Paula González Seguel, dedicada a la machi Rosa Marileo Ingles y a sus descendientes, la obra se cierra con una ceremonia ritual al son de la interpretación de 4 estrofas del Guillatún de Violeta Parra, en voz de 3 niñas mapuche cuyas edades fluctúan entre los 11 y 14 años. Las mismas que anteriormente en la obra han danzado el purrún, representando a las nuevas generaciones en las que depositan los hilos de tramas históricas por algún tiempo abandonadas. El apagón que indica el fin de la obra es antecedido por la imagen de la menor de las niñas que levanta el Huenuifoye, la bandera nacional mapuche, el ícono clave y principal de la simbología mapuche de los últimos tiempos, símbolo de la reconstrucción nacional indígena anticolonial. Esto figura en Ancán. Por su parte, en todas las vidas, sin excepción de Paula González Seguel, la escena ritual lleva a los espectadores al borde del agua, donde nace un rito a través del canto de las aves y el brote de las semillas. Un canto emerge desde las entrañas de la tierra, un canto por la vida, por la memoria, por el pasado, el presente y el futuro. Un espíritu común abraza la historia en búsqueda de las mapu y las monte, por todas las formas de vida que cohabitan en la tierra sin excepción. La escena mapuche, en este sentido, deviene acontecimiento simbólico, que reestructura el campo entero de la escena teatral en ambos territorios y es también muestra de las expresiones escénicas escritas, publicadas y dirigidas por mujeres actrices, directoras y dramaturgas mapuche. En estas propuestas, tal como lo plantea Barría, todo se organiza para producir un efecto antes que un significado, una escritura que pone su énfasis en la interrelación, en el entre, lo que se escucha y quién escucha. Esto es, busca hacer algo con alguien en un aquí y en una hora y no solo transmitir un mensaje o un contenido.
hasta ahí lo veo. Gracias. Muchas gracias, Patricia, gracias por respetar el tiempo. Hemos hecho un par de cambios en el programa, dado que tuvimos algunos cambios a último momento, algunos ponentes que participaron en otros horarios. Así que la próxima ponente es Tania Valeria Molina Concha. Tania. Bienvenida. Tania, de la Universidad Nacional de Cuyo. A ver si pronuncio bien la... Si no, lo hago yo, ¿eh? Bueno, ¿y querés? Sí, lo digo. Dale. No me acuerdo bueno, pero... En nombre de la ponencia. El nombre... Bueno, buenas tardes, soy Tania Molina para abreviar. El nombre de la ponencia es Los roles de género y la mujer en India como Mangalam, de Poyle Sengupta, retrata la violencia machista. Listo. Bien, para empezar, digamos, yo me dedico a lo que es el cine y teatro indio, ¿sí? Soy la loquita del cine y teatro indio, así que hay cosas que no se refieren a absolutamente nada de lo que estuvimos viendo durante todo el congreso, porque es más que nada occidental. Lo más raro, lo más diferente es lo que tiene que ver con el teatro mapuche, y eso es todo, pero no tiene nada que ver con nada, porque sigue otras reglas, ¿sí? Esta ponencia se desprende de mi tesis doctoral en transcurso, bastante pendiente, que se llama La mujer y la problemática de género en el teatro postcolonial de India. La realizo en la Universidad Nacional de Cuyo, aunque yo soy de Neuquén, y es una continuación y una ampliación de mi tesis de magíster, que era la imagen del subalterno en el teatro postcolonial de India, estudio de obras de Girish Karnad, Manjula Padmanabhan, Cyrus Mistry y Partap Sharma, del 2018. Si bien en el trabajo este anterior yo exploré varias cuestiones con respecto al teatro indio, más que nada focalizándome en lo que es la imagen del subalterno, se notaban diferentes cuestiones con respecto a la mujer y a la ausencia o presencia de mujer, básicamente la ausencia, ¿sí? El teatro colonial indio se fue configurando como una manera de crítica y resistencia frente al imperio inglés, y eso se trasladó al teatro postcolonial luego de la independencia, y evidentemente a este nuevo teatro que surge en los 80, que es el teatro feminista indio, ¿sí? Lo que tenía este teatro postcolonial era que sí, manifestaba varias cuestiones con respecto a, evidentemente, los problemas que derivaron de la colonia inglesa, problemas raciales, étnicos, bueno, sí, raciales no, étnicos, religiosos, etc. Pero faltaba este componente, que era el componente de la mujer. No había muchas dramaturgas, y si había, estaban como ocultas, no había muchas actrices, y no había obras que tuvieran la temática de la mujer, ¿sí? Entonces surge este nuevo teatro. Este nuevo teatro surge de la mano justamente también de un nuevo movimiento feminista que empieza a aflorar en la década de los 70, que tiene que ver con los feminismos postcoloniales. Una de las representantes más notorias es la doctora Chandra Mohanty, que es la primera que empieza a hablar de todo esto. ¿Por qué? Porque el feminismo postcolonial abarca otra cuestión. No dice que los feminismos estadounidenses y europeos hablan desde un feminismo blanco, burgués y heterosexual. Entonces dejan de lado un montón de cosas, un panorama que no está ahí, ¿sí? Entonces comienzan a ver que, en realidad, para hablar de las mujeres del tercer mundo se tiene que configurar un nuevo tipo de feminismo y hablar de la diversidad, porque no somos iguales todas las mujeres, y las problemáticas que surgen no son iguales para todas, son distintas, ¿sí? Eso es muy resumido, el feminismo postcolonial. Y este teatro surge justamente de esto y de la fusión con un teatro experimental callejero que surge más o menos década del 60-70, ¿sí? Que comenzaron a trabajar temáticas que estaban focalizadas en cuestiones de género. El aborto selectivo, eso no sé si ustedes lo saben, pero en India es un tema muy común que si una mujer está embarazada de una niña, se hace una amniocentesis para descubrir el género, y si es una mujer, abortan, o si están en una... digamos, si son más pobres y nace una nena, la asesinan, la ahogan. Es el aborto selectivo. Sí, lindo, hermoso.
Bueno, pero temas como muy fuertes, porque es algo que hasta el día de hoy surge. Está el femicidio infantil, o sea, para matar a niñas, matar el aborto selectivo, y otras cuestiones que también tienen que ver con los matrimonios arreglados, que hasta el día de hoy persisten, la violencia sexual, y sobre todo hay una cuestión muy común en India, que es el gang rape, o sea, la violación en masa, creo que se traduce, ¿sí? Entonces comienzan este teatro callejero experimental a trabajar estas problemáticas, a trabajar estos temas de la mujer, y esta fusión entre esto más el feminismo postcolonial dicen, hagamos el teatro feminista indio. Entonces aparecen muchas dramaturgas, porque también es esto, no había dramaturgas a las que se les diera voz y poder en el ámbito teatral. El ámbito teatral indio es básicamente un ámbito masculino, ¿sí? Hay un montón de dramaturgos muy conocidos, muy glorificados, pero a las mujeres como que nada. De hecho, hay una dramaturga del siglo XIX, la hermana de Rabindranath Tagore, una excelente dramaturga y activista social, Swarnakumar Devi, de la cual casi no hay textos, y de los que hay muy pocos traducidos siquiera al inglés. Entonces, conseguí uno hace un mes atrás, que era para la tesis, y lo conseguí de pura casualidad después de 5 años. Así que, perfecto. Entonces, este movimiento, este teatro feminista busca justamente también incorporar más mujeres al ámbito del teatro, aparte de hacer obras con temáticas de la mujer. La obra que yo hablo hoy, que es una de las, no sé, creo que son 10 las que tengo en la tesis, no me acuerdo cuántas son, vamos a decir que son 10, ponele, es Mangalam. Mangalam es muy curioso el nombre porque, si bien está aplicado a un personaje femenino, en realidad Mangalam es un nombre masculino, que significa como bendecido por el dios o bendecido por los dioses, más o menos sería la traducción, pero en este caso está aplicado a un personaje femenino. No pregunten, eso es otra cosa que está en la tesis que no la voy a desarrollar hoy. Es una obra que consta de 2 actos. Son 2 actos que parecerían diferentes porque en realidad en el primer acto se presenta una familia y en el segundo acto se presenta otra familia. Pero la particularidad es que en la familia del acto 2 hace referencia a lo que pasa en el acto 1 como si fuera que han ido a ver esa obra de teatro. El acto 1 es la obra de teatro que fueron a ver los del acto 2. Teatro en el teatro, esa misma definición de siempre. Entonces, ¿cuál es el problema básico de acá? Lo dice uno de los personajes del acto 2, que el problema básico reside en las relaciones. Es una cuestión de género, pero el problema básico son las relaciones entre hombres y mujeres, entre padres e hijos. El problema son las relaciones, la falta de comunicación o el exceso de comunicación o ciertas cuestiones que tienen que ver con relaciones de poder. Por ejemplo, que hay una crianza distinta para los hombres y las mujeres, ¿sí? Sobre todo esto está ambientado, y vamos a volver a retomar lo del feminismo postcolonial, que no todos son iguales, ¿sí? Esto está sobre todo con la casta brahmin, que es la casta más alta, la casta de los sacerdotes, que también podríamos decirlo como una cuestión de clases, sí, son las clases que tienen plata, ¿sí? Básicamente los brahmines, después vienen todos los demás, los vaishyas, y los sudras están acá abajo, que no son nada, pobrecitos. O los intocables, eso se llaman sudras o intocables. Bien, entonces, hay una cuestión básica que en esta obra se retrata, que es la violencia de género y las relaciones. Mangalam, del primer acto, ha muerto, y eso desata toda una serie de conflictos por las verdades que salen a la luz con respecto a su muerte. Su muerte es dudosa, en realidad se sabe después que ella se ha suicidado, ¿sí? Por no poder soportar durante más tiempo la violencia que ejercían sobre ella su marido. Ella ha tenido un matrimonio arreglado, ha sido casada a la fuerza porque su cuñado, el marido de su hermana, la viola cuando ella es joven y se queda embarazada, y su padre, para esconder el pecado, por decirlo de alguna manera, la casa de prepo con otro brahmin de una familia un poco más pobre, entonces como que fuerzan el casamiento para que no tenga problema, ¿sí? Y eso es charlado por los personajes del acto 2, ¿sí? Que son otra familia, que parece una familia india más moderna, hablan en inglés, no hablan, tendrían que hablar en tamil porque están en Tamil Nadu, en la región de Tamil Nadu. Ellos no hablan en inglés, están muy occidentalizados, van a jugar al tenis y cosas por el estilo, pero lo que pasa ahí es que justamente se sigue repitiendo este esquema de relaciones de poder, este esquema de decir que la mujer tiene un rol y no puede tener otro.
Por ejemplo, esto de que tiene que, sí o sí, tener un matrimonio arreglado, que hay una cuestión muy curiosa que dicen que si una mujer es exitosa, quiere decir que no está casada, por ejemplo, ¿sí? Eso es medio raro, o sea, no podés ser exitosa si estás casada, es así, sino, bueno, porque justamente lo dice, y le dice uno de los personajes, Tangam, le dice, vos no entendés, le dice a uno de los pibes, vos no entendés, pero para nosotras es difícil tener que estar limpiando su desastre y riéndonos de sus chistes tontos. Esa es la función nuestra. Entonces, mira, estamos re bien. Para ir cerrando, ¿viste cómo le dicen? Esto se llama profesionalidad, amigos. Bueno, yo doy las clases así, soy profesora, y mis clases son así, y yo siempre hablo así. Así que, si no les gusta, no, y si les gusta, síganme. Tengo un canal de YouTube. Bueno, entonces, si bien la obra Mangalam puede entenderse como una crítica social, ¿sí? Una crítica también a las relaciones de género que se dan, solamente tenemos que decir que se enfoca en la casta brahmin. No estamos hablando de otras castas. Entonces, si volvemos a retomar los feminismos coloniales, podemos decir que en la casta brahmin se dan ciertas cuestiones con la mujer que quizás en otras no se dan igual. Entonces, en la casta brahmin podemos decir que los problemas son básicamente los matrimonios arreglados, la violencia de género, ¿sí? Pero una violencia encubierta, no es tan clarita, está como muy velada, porque todo ocurre bajo, entre cuatro paredes, marido y mujer, los hijos no saben nada, siempre es esto, los hijos no saben nada, de que a la madre la maltrataban, no saben, ¿sí? El abuso sexual interfamiliar, ¿sí? Y también esta cuestión que lo resalta uno de los personajes del acto 2, que es Sumati, que es la falta de amor. Acá estamos hablando de que sí, hay relaciones, todos nos relacionamos con todos, pero no hay amor. No existe amor en el matrimonio arreglado, no existe amor en nada. Tampoco los padres aman a sus hijos, no hay amor. Es todo como muy ficticio, ¿sí? Hay intentos de ruptura de personajes, pero no son suficientes. Hay, por ejemplo, en el acto 1, una de las hijas se escapa para casarse con el amor de su vida y no con el pibe con el que le viene arreglado el matrimonio, y encima se casa con un chico de una casta inferior. Entonces, no, es pecado mortal. Pero aún así eso no dice que esté completamente, haya una ruptura, porque igual termina en casamiento. O sea, si su manera de escaparse es casarse, tampoco es una manera de escaparse, ¿sí? Y Sumati, por ejemplo, que es una persona que estudia y qué sé yo, tampoco pudo escapar de la violencia machista porque sufre al final del acto segundo un intento de violación por parte del padre de su noviecito, pretendiente, etc. ¿Sí? Entonces, quizás la dramaturga quiso demostrar que en estas relaciones entre hombre y mujer no hay salida al sometimiento, ni siquiera en las castas más altas. Listo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por... como cambiamos el orden un poquito, vamos a llamar ahora a Mariana Avilano y Laura Silento. Nomás. ¿Tenés algo para...? Estaba en el escritorio. Estaba en el escritorio, entonces, ¿querés sentarte acá entonces? Hacemos el rock. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Mariana Avilano, proveniente del IAE de UBA, y Laura Silento, del IAE, de la UBA y de la Universidad Nacional de San Martín, nos traen esta ponencia que se llama El pasado humorístico material, puestas en escena museográficas. ¿Cuándo quieres? Bueno, vamos a pasar directamente a la segunda diapositiva. Lo que tenemos aquí es la fachada de la Botica del Ángel, autodenominado Museo Escenográfico, y sobre eso vamos a profundizar en algunas líneas. Bueno, lo primero, algunos datos
sobre la prehistoria de la Botica del Ángel como museo. Comienza en la calle Lima, al 600, como sastrería teatral. Su fundador, Eduardo Vergara Leumann, del que no pusimos ninguna foto, tendríamos que haber puesto algo. Se ve un poco, ¿no? Ahí está retratado, en uno de los pasillos, es lo que aparece en esta foto. Bueno, Eduardo Vergara Leumann abrió una sastrería teatral y funcionó hasta fines de 1968 en la calle Lima. Se trasladó a Luisa Espeña 541, que es la localización que vimos recién del edificio en la foto anterior, y allí funcionó como café concert, espacio cultural, entre comillas, especialmente porque había distintos eventos donde artistas actuaban con una cierta informalidad y algunos espectáculos más formales, café concert. Su etapa como teatro-museo fue posterior. En realidad, entre 1974 y el 96, la botica se cerró. Vergara se fue, estuvo en Europa y cuando volvió, readquirió el mismo lugar, que abrió como museo a partir del año 96-97, que es cuando lo comenzó a montar, a pesar de que sigue funcionando como teatro. La Botica del Ángel es un museo privado, que eso es lo que nos interesaba destacar, que conserva los criterios de la colección y el montaje que diseñó su creador, Eduardo Vergara Leumann. Consideramos un museo de artistas, ¿no? Un museo de coleccionistas, con unas ciertas particularidades. Lo que nos interesaba ver, porque todo esto forma parte de un proyecto, es cuál es la lógica de la acumulación y la diversidad. La acumulación y la diversidad son rasgos que tiene la Botica del Ángel y que no vamos a encontrar en otros museos. Además de que está dedicado a acumular una enorme cantidad de documentos y vestigios del pasado artístico argentino. Bueno, y aquí algunas consideraciones mínimas acerca de en qué consiste la lógica de la acumulación y la diversidad. Estos son los ejes del proyecto del programa FiloSIC que estamos trabajando. Bueno, y esos ejes son, por un lado, como veremos, la acumulación tiene que ver con un efecto de la actividad de coleccionista de Vergara Leumann, especialmente porque le pedía a los artistas que participaban en sus shows, en sus espectáculos, en sus eventos, que le dejaran algo. Entonces alguien firmaba un vestido, alguno firmaba, autografiaba una obra y la ponían, bueno, en fin, hay una serie de después va a detallar Mariana cuando lleguemos a lo más puntual. También una acumulación que tiene un sentido ligado a lo que Rubén Guerrero, que es un compañero que está en este proyecto, se llamó ayer petrificación, o sea, por legado del fundador de la botica, que falleció hace unos años, ya en 2008, no se toca lo que se exhibe, o sea, es una exhibición, no tiene criterio de exposición, sino que todo lo que él instaló en las 30 y pico de ambientaciones temáticas que tiene el lugar, que tiene más de 1000 metros cuadrados de exhibición, está en el lugar que lo dejó él, ¿no? Bueno, y luego, por un lado también tenemos diversidad, o por otro lado, mejor dicho, especialmente por todas las disciplinas artísticas que están contenidas en la botica. O sea, no está orientada hacia una noción de arte ligada o a los espectáculos en vivo o a la alta cultura, sino que hay de todo. Hay vestigios del pasado televisivo, de la alta literatura, del circo criollo, etc. Lo que tiene como característica también, por eso acumulación y diversidad son un atractivo y también son un inconveniente desde el punto de vista de la recepción que uno puede hacer de este museo, es que los textos informativos son escasos. Hay mucho material y hay poco texto informativo. El efecto que aparece es de exhaustividad. Los objetos son incalculables. Hay agotamiento visual incluso, porque no tenemos suficiente información, pero tenemos tanto para ver que no podemos terminar de mirarlo. Incluso la exhaustividad tiene como una doble relación con la idea de quedar exhausto. Vieron que uno cuando queda exhausto queda sin fuerza, ya agotado. Bueno, el concepto de agotado está en la raíz también de exhaustividad, ¿no? Que es algo que nosotros asociamos a agotar un campo temático o a cubrir todos los aspectos posibles de una región. Bueno, luego
la pregunta, eje de este proyecto también es cómo se traducen esta acumulación y esta diversidad en términos de exhibición del pasado artístico argentino. Bueno, y aquí tomamos algunos elementos que son nuestras guías conceptuales. Bueno, en primer lugar, pensando en la noción de territorialidad, aquí cito brevemente a Jorge Duarte, pensando en contextos geográficos, históricos, culturales de relación y diferencia, la manera en que puede subjetivarse ese espacio, y luego, por ser espacios sociales que tienen otras leyes distintas de los espacios sociales anexos o conexos en el emplazamiento contemporáneo, como un lugar real donde se superponen varios espacios que normalmente deberían ser incompatibles. Este es el concepto de heterotopía de Foucault. Para Foucault, los espacios heterotópicos por excelencia son el museo, el teatro, y en ese sentido que hay una fusión de un museo que se ocupa también del pasado teatral, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, la pregunta que surge a continuación es cómo puede recorrerse visualmente el pasado desde la instalación inmersiva, que es la botica, y elegimos con Mariana trabajar el caso del pasado humorístico, entre todos los pasados posibles. Así que bueno, vamos a ver específicamente eso. Está bueno también aclarar que a la botica uno puede ir y puede recorrerla libremente, son una parte de los 33 espacios, de los cuales 14 son baños, pequeño detalle. Nosotros tuvimos la posibilidad de recorrerla libremente, accediendo a muchos espacios que tal vez si va cualquier visitante no puede acceder, ¿no? Nosotros fuimos a buscar específicamente objetos del pasado humorístico y encontramos 4 o 5 que vale la pena distinguir. El patio del circo, que es una especie de homenaje al teatro argentino y al surgimiento del teatro argentino, que está justo en un patio interno a uno de los escenarios que tiene la botica, donde se hacían café concerts. Después hay un baño específicamente que es el baño del humor, que es básicamente un homenaje a la tradición del humor gráfico. Se encuentran muchas viñetas originales, algunas reproducciones, otras incluso intervenidas por el mismo Vergara. También, por ejemplo, portadas de revistas míticas como Tía Vicenta, como Humor, como Satiricón. Después, la misma botica tiene un salón que se llama La Cocina, que es un homenaje a Doña Petrona y a distintas personalidades de cocineros, Gato Dumas, hay varias placas conmemoratorias, y ahí hay todo un sector que es un homenaje a Landru. Ahora nos vamos a meter tal vez un poco más en detalle con eso. Y también hay toda una parte que es el corredor de los años 60, donde hay un collage en homenaje a Coppi, y lo que está en imagen es un homenaje a Pinti, que tal vez no se ve porque está como al costado, pero todos esos premios que figuran allí son donados por el mismo Pinti. Y está el Martín Fierro. Podemos levantar el Martín Fierro. Que eso estuvo bueno. Es importante aclarar que la botica como espacio museográfico no tiene cronología. No le ofrece al visitante ningún tipo de cronología sobre la historia de los artistas o la historia de la cultura argentina. Nosotros, de manera preliminar, tratamos de ofrecer como un pequeño pantallazo, pero eso también forma parte de lo exhaustivo que es la botica y la imposibilidad y lo exhausto que te deja, en realidad, cuando uno va a visitar, porque no hay ningún orden. En particular, para esta ponencia, y teniendo en cuenta que el tiempo apremia, elegimos algunos objetos que están expuestos. Por ejemplo, estas viñetas están en el baño del humor. Son 2 viñetas que una es de Rep, la que está a la izquierda, y otra es de Landru. Hay muchos objetos que hacen referencia a la misma botica. Por ejemplo, uno dice, ¿hace cuánto no visitamos el Angelito de Vergara Leumann en la botica del Ángel? Y está la imagen, ¿no?, la caricatura de Vergara Leumann diciendo, traigan escones. Y después la otra caricatura, la otra viñeta, la de
La de Landru dice, cada vez que bailás una milonga se te agudiza el remo porque no compras un remedio en la botica del tango, ¿no? Haciendo referencia al programa televisivo que tenía Vergara. Una de las cosas que nos parecía interesante de abordar los objetos que están en la botica es que de alguna manera dan cuenta de toda una lógica de regalo y de homenaje dentro del homenaje. Porque, por ejemplo, estos objetos que están exhibidos aquí ingresaron a la botica en un homenaje a Landru que se hizo el 17 de noviembre del 2001 y dan cuenta de, por ejemplo, la historia personal de Landru, ¿no? Porque está su primer chiste político que se publicó en la revista Cascabel en 1945. Es decir, muchos objetos que están exhibidos en la botica hablan sobre la botica o dan cuenta de la relación personal de los artistas con Vergara Leumann y con su universo. Y esto es una cuestión también que nos interesaba, tratar de entender en este momento inicial del proyecto la doble vocación que hay de los objetos, ¿no? Los contextos originales en donde fueron utilizados o donde fueron creados y en qué contexto ahora están y viven en la botica, ¿no? Cómo están exhibidos y cómo se han reconstruido en su pasado. Estamos un poquito muy Bueno, vamos a aprovechar para revisar sobre esta base obvia cuando pensamos en objetos exhibidos en un museo que uno se los imagina desplazados de su contexto original y con esa doble vocación que ella comentaba. Hay otra particularidad que observamos en los objetos, y en este caso los humorísticos, es que en algunos casos hay una especie de registro documental. Fíjense estos dos ejemplos. En el patio del Circo Criollo hay un cartel que menciona la Banda de la Risa de Claudio Gallardú. Está cerca de la mención de Pepino en el 88, bueno, del Circo de Carlitos Balá, del show de magos, lo que sea. Está lleno de... Pero es una placa, ¿no? Lo que sería una escritura expuesta. Pero por otro lado también nos encontramos con este recorte de la revista Gente, donde aparecen dos personajes que nosotros no nos hubiésemos imaginado vinculados. Uno es Copi y el otro es Susana Jiménez, ¿no? Por eso aparece este loco que no se sabe bien de qué es el título original de Gente. Y lo gracioso es que está dos veces esta foto exhibida en la botica. Se ve que no se dieron cuenta, está en un piso y en otro también. Pero bueno, da cuenta de esta idea de diversidad, ¿no? De los personajes que están reunidos en ese espacio, en ese contexto de exhibición y que son incompatibles desde el punto de vista cultural, de nuestro horizonte cultural, ¿no? Representan la actriz mediática y el gran intelectual y el gran humorista también que fue Copi, ¿no? Bueno, esta es una relación absolutamente distanciada respecto de lo que se exhibe. Pero después nos encontramos en el otro caso que algunos objetos son un vestigio de algo que pasó en vivo en la botica, que ocurrió en esa actualidad y en ese territorio heterotópico que era la botica. Una dedicatoria y un dibujo especialmente hecho por Quino, que está fechado también, y una foto en la que aparece Vergara Leumann participando en una exposición de Miguel Rep, ¿no? Personajes que tampoco asociaríamos, ¿no? Que son una especie de intercambio bastante heterodoxo, ¿no? Pero donde ya habría una especie de una evocación de algún hecho específico que no tiene que ver con lo informativo, sino con lo experiencial y con lo vivencial. Bueno, y el desafío es en un museo que, como bien dijo Mariana, no tiene cronología marcada. Nosotros estamos acostumbrados a tener esa información explícita en la cartelería de los museos, nos organizan en el tiempo. Hay una posibilidad de reconstruir el pasado artístico argentino, y especialmente en el caso del humo, el pasado humorístico. Pero bueno, pensado a partir de la enunciación museística y la temporalidad compleja que tiene, habría posibilidad de desglosarlo como aparece aquí. Primero un pasado evocado, que es el que vamos a ver como pasado dentro de la enunciación museística, que es la primera parte del siglo XX. O sea, tenemos alusión a artistas de principios del siglo XX o bien de las décadas doradas de la industria de masas incipiente en la Argentina, décadas del 30 y del 40. Luego una actualidad de enunciación, o sea,
¿Cuál es el presente desde el cual se hizo esa instalación museística? Bueno, es la época pop y la manera pop kitsch que Vergara Lehmann tuvo para pensar esa relación entre las artes de su actualidad y el pasado artístico. Esa mezcla de lo alto y de lo bajo no es casual, digamos. No es la que operaba en la mirada del pasado, sino que es la mirada del pasado que instaura la instalación de Vergara Lehmann. Y luego la actualidad de la recepción museística, que es del 97 hasta la fecha. O sea, ¿qué hacemos nosotros con ese pasado? ¿Qué podríamos hacer nosotros con ese pasado? No es el mismo horizonte de la enunciación museística, ¿no? Y el eje de esos años 60 y 70 es el tiempo de la botica, o sea, es el verdadero tiempo mínimamente cronológico que vamos a encontrar dentro de toda la exhibición. Así que bueno, de todas maneras, el desafío es que puedan ir a verla y bueno, dejamos por hoy y agradecer. Gracias, Diana y Laura. Vamos a continuar con Paula Echalecu, Karina Medina, Fernanda Oro y Martín Sirigalán. La tropa. Bueno, proveniente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, el nombre de la ponencia es la intervención teórica en el proceso creativo, devenires trans y teorías de género. Perdón. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a los que realizaron el congreso porque nos dan la posibilidad de compartir nuestro trabajo. Pero creo que es Fernando el que hablaba ayer de la performabilidad y decía que tienen que hacerse cargo de la ausencia de la presencia en la pandemia. Bueno, nosotros este trabajo lo comenzamos en la pandemia, fue de manera totalmente virtual y ahora estamos haciendo presencia en la presencia, porque es la primera vez que nos vemos en vivo. Los cuatro, nos hemos visto por separado. Siempre por las cámaras. Pero es la primera vez que en este congreso que nos vemos los cuatro, que almorzamos. Les pasamos eso. Bueno, este trabajo empezó en un seminario de la maestría de teatro de la UNICEN. Estamos en las 3 menciones: diseño escénico, actuación y dirección. Y fuimos en realidad atravesados por la propuesta de la docente doctora Guillermina Bebacua, que nos propuso trabajar las nuevas teorías de género, las teorías de travesti trans, los estudios de géneros, de tecnología, bueno, un montón de teoría que nos conmovió desde nuestra territorialidad, como decía Jorge. Bueno, entonces tratamos de comparar, la intención es comparar 2 obras dramáticas contemporáneas. Una es un texto dramático de Noreida Flores, que es una venezolana, y la otra es un capítulo de autismo que salió en serie, ¿no lo están viendo?, de Javier Couter. Y los dos tratan de la problemática de transicionar de género de un padre de familia, ¿no? Y cómo eso también influye en el entorno familiar. Les voy a leer un poquito porque no me quiero ir. En palabras de Diana Mafia, se trata de valorar lo escénico como estrategia de la resistencia política. Entonces, tratamos de ver la influencia del contexto sociohistórico-político en la creación, en lo referente al alcance y a los conocimientos de las nuevas teorías de género, de queer, etc., a la hora de plasmar esas ideologías por estos autores. Para ser breve, por el tiempo corrido, Cimarrón con aroma a rosas es la de Noreida Flores. Lo protagoniza un matrimonio veterano de más de 80 años y su empleada. El conflicto se genera cuando el marido, Raúl, le confiesa a su mujer que a escondidas utiliza su ropa y su maquillaje y que desea transicionar. Su mujer al principio no lo acepta, pero la empleada, que se le revela al final que también era el hijo del matrimonio, que también había transicionado a mujer, lo anima a la transición. Al transcurrir la obra, la mujer manifiesta que uno de los motivos por el que rechaza esta transición es que
a ella le parece que eso es declararle la muerte a su matrimonio, como que no separa tampoco lo que es género de sexualidad. En su vida sexual, hay mucho hincapié en la vida sexual. Claro. Bueno, cabe aclarar, nosotros para hacer este trabajo hicimos la entrevista a los dos autores, entonces de ahí vimos cómo esa intervención teórica estaba o no plasmada al final de sus obras creativas. Luego de haber realizado su transición, ambos miembros del matrimonio asumen sus roles tradicionales que se le asignan a sus nuevos géneros, es decir, el hombre como proveedor del hogar y la mujer como ama de casa. En bautismo, cabe aclarar que en esta historia la mujer de Raúl, Ana, para poder conservar la pareja, decide ella transicionar hacia el género masculino. Claro. Es un dato importante, detalle. Por eso vuelven a ocupar estos roles establecidos, digamos. claro, no hay una disrupción ahí, es como que sigue todo igual, solo que cambian los nombres. Y en bautismo su matrimonio más joven y que están separados ya porque acá la esposa ya sabe que su marido usa ropa femenina y demás, pero lo ocultan porque va a llegar su hijo de Europa y se reúnen por el bautismo del nieto, ¿no? La separación se da porque el marido le confesó a su mujer que es crossdresser y que si bien al comienzo la mujer no acepta la situación, deciden ocultárselo, pero al final todos terminan aceptando esta nueva situación del papá. Creo que eso era lo que les quería contar brevemente. Bien, yo les voy a hablar un poquito sobre este análisis comparativo, tomando las dos historias, y bueno, podemos decir que en ambas historias da cuenta de identidades en construcción y el conflicto que genera en el ámbito familiar el planteo de transicionar. En bautismo, Agustín, el personaje principal, que es crossdresser, esto caracteriza de que le gusta vestirse como mujer en determinados momentos. Y en Cimarrón, esta es la diferencia, Raúl plantea que es transgénero, él plantea, ¿sí? Donde él siempre se sintió mujer, siempre. En Agustín, en bautismo, no cuestiona su heterosexualidad, esto pone de manifiesto la diferencia entre género y sexualidad. Hay una diferencia, ¿por qué? Porque él está planteado en la historia donde él quiere seguir estando con su mujer y siente el deseo hacia su mujer. A diferencia que en Cimarrón, Raúl plantea esta falta de deseo sexual como parte también de esta transición. Entonces, por lo que no se plantea esta diferencia entre género y sexualidad. Con respecto a la tesis de la obra en bautismo, la identidad de género no supone por sí misma orientación sexual ni configuraciones sociales y o familiares determinadas. Y esto se ve en lo que es con respecto al trabajo, a la vestimenta. Por ejemplo, Van de Kouter muestra a Machín en un camisón transparente verde, en un cuerpo totalmente masculinizado. Lleno de vello, por ejemplo, tanto en el pecho como en la espalda, ¿no? Y eso está mostrado, y ahí hay una ideología detrás. Y a diferencia que de Cimarrón, de Noreida Flores, su tesis es que por el amor lo puede todo. Entonces, como el amor lo puede todo y ese deseo de la mujer de seguir estando con su esposo, es que transiciona también. Después la situación no se resuelve mediante en bautismo la situación no se resuelve mediante una reestructuración de posiciones dentro de la sociedad familiar. A diferencia que en Cimarrón sí hay un intercambio de identidades. La resolución entonces de la historia rompe con lo establecido en bautismo, mientras que en Cimarrón la resolución de la historia sigue apegada a este estereotipo histórico heteronormativo. ¿Sí? Por más que hayan cambiado, sigue pegado eso. Bueno, y después el personaje de Agustín, con respecto al contexto social, él es pianista y se permite mostrarse, vestirse de mujer en un ámbito, en un pub queer, donde hay gente homosexual, trans. A diferencia de Raúl, que su ámbito, su contexto laboral es mucho más cerrado y se manifiesta, él es operario y se manifiesta que en un momento lo descubren usando la bombacha de la mujer y lo terminan echando.
hacia el final, las dos historias, tanto la esposa de una historia, de Raúl o de Agustín, aceptan la situación de los personajes. Y después también aparece, tanto en uno como en la otra obra, aparece el tercer personaje que se llama la traba madrina, en boca de Marlene Guayar, ¿sí? Donde ayudan a estos personajes, acompañan y contienen a estos personajes a transicionar. En Bautismo es la turca, que lo protagoniza Camila Sosa Villada, y en Cimarrón es el personaje de Génesis, que es la mucama, que al final termina siendo el hijo de ellos. Y bueno, y por último decir que bueno, en ambos casos se trata de dramaturgias y puestas en escena que cuestionan el estatuto dominante y de artistas que utilizan su obra como estrategia de resistencia política, en palabras de Diana Mafia. Bueno, como decía Cari, nosotros pudimos entrevistar a ambos autores. Con Nereida fue un poco más complicado y un poco más entreverada la entrevista, bueno, porque está en Venezuela y es difícil comunicarse. Pero de ahí pudimos desprender varias cosas, y una es el recorrido que tienen estos dos autores. Javier Matecouter nos cuenta, y en realidad en el 2001 ya había participado escribiendo Tumberos, donde ya hay personajes trans. En 2009 actúa en La noche que Larry Kramer me besó. Escribe y dirige la película Mía, que es la primera obra protagonizada y actuada por una mujer trans. Y en 2012 también escribe un capítulo para Historia Clínica dedicado a Carlos Jauregui, que fue un artista LGBT. Nereida Flores es la única obra que conocemos y la única que nos ha contado que aborda la temática LGBT. En esto también nos ponemos a ver un poco las diferencias territoriales, porque es muy distinta la realidad venezolana con la argentina o incluso rioplatense. En Argentina desde 2002 hay una ley de identidad de género, de la cual en la entrevista con Javier nos habla y habla un montón de todo este campo legal, mientras que en Venezuela hasta el día de hoy no conocemos ninguna ley que aborde la identidad de género. Entonces esos ya son panoramas bien distintos. Además, en la entrevista con Javier, si bien es importante decir que ninguno de los dos manifiestan que conozcan teorías de género, ni teorías trans, ni teorías queer, ni que las hayan leído, pero Javier cuando habla desborda teoría, o sea, y experiencia, porque él vivió muy cerca de colectivos trans, conoce lo que la Lea Rosa, el Gondolín, es amigo personal de Camila Sosa Villada. De hecho el capítulo del bautismo lo coescribe con Camila Sosa Villada. Entonces bueno, mientras que Nereida lo que nos comenta es que ella escribió esta obra porque tiene muchos amigos homosexuales en Venezuela, que tienen mucho miedo de decirlo, de salir del closet, que lo esconden, y lo hizo de alguna manera como para que se sientan apoyados y se sientan más seguros a la hora de decirlo o de esta salida del closet. Exacto. Bueno, en cuanto a la influencia de las teorías, leyes y experiencias en el proceso creativo puntualmente, nosotros vemos en la entrevista que hacemos que Javier Matecouter habla de que él hacía una consulta con una amiga trans. Él dice, cuando yo escribía los capítulos de Tumberos, consultaba a una amiga trans que tenía y le preguntaba si había algo de lo que yo estaba escribiendo que era irrespetuoso, que podía ofender o que no estaba en el camino de lo que estaba pasando en ese momento, en los debates, en las situaciones que estaban ocurriendo en esa época, ¿no? Él no lo vive como algo de una influencia teórica en palabras así dichas expresamente, pero nosotros lo reconocemos como tal, ¿no? También nos dice algo que nos pareció sumamente interesante, él dice que cuando hace Mía, donde como dijo Martín, es la primera vez en el cine argentino que un personaje trans protagoniza y también una actriz trans protagoniza una película en nuestro país, ¿no? Él dice, mi decisión política fue de contratar actrices trans. Algunos productores me decían, mejor contratemos a un actor conocido para los premios, sería fantástico. Y dice, no, yo me puse muy firme. Entonces ahí uno ve también esta cosa de la teoría, ¿no? En los debates están hablando de dar lugar, de poder integrar a la sociedad también estas nuevas manifestaciones de género, y bueno, él está haciéndolo también desde un lugar de dar trabajo. Eso nos pareció sumamente relevante. En Flores lo que vemos es que lo teórico influye en que ella dice, bueno, como dijo Martín, hay una investigación situada, ella va a bares de travestis, dice de ambiente, es el término que usa ella, a unos desfiles, y también tiene una conversación, una especie de entrevista con el director, el presidente de un colectivo LGBT.
¿no? Y ella dice, pero yo sobre lo que preguntaba, lo que a mí me interesaba, el interés mío es por esa parte psicológica, en esa lucha interna de un ser humano que se siente mujer, pero es hombre, o viceversa, ¿no? Ella dice, para mí lo importante era la parte psicológica, esa persona que no se siente bien en su cuerpo, que dice, se siente mujer, pero es hombre, lo cual nos hace pensar que, bueno, que ella está todavía definiendo el género a través de la biología, ¿no? En la dramaturgia también, lo que sí aparece es el discurso científico. Ella lo pone en boca de esta traba madrina, como la nombró Fernanda, que es el personaje Génesis, el personal de limpieza, que a la vez después se descubre que es el hijo, que transicionó a hija y que está viviendo con ellos desde hace un montón de años. Ellos creen que viven en otro país. Lo pone en boca de Génesis y hace referencia a Harry Benjamin con las primeras intervenciones de cambio de sexo, las intervenciones quirúrgicas, a las Galiae, que eran sacerdotisas romanas que tenían la función de extirpar el miembro reproductor masculino para que la persona pudiera elegir qué género quería. Y también hace referencia a las personas trans en América precolombina, que eran consideradas en algunas culturas como personas sagradas. Bueno, entonces con todo esto vemos que en bautismo los conceptos aparecen en la trama de la historia. Si bien no aparecen enunciados, están en la trama, están sosteniendo la historia y de alguna manera conviven y dialogan con ella. Mientras que los conceptos teóricos en Cimarrón con aroma rosa, que no es fácil de pronunciar todo rápido, aparecen en los parlamentos. En cuanto a las imágenes de lo femenino y lo materno, destacamos, encontramos que Agustín expresa una feminidad no mediada por la representación masculina. Lo del camisón de gasa con el vello en el pecho, por ejemplo, ¿no? Hay varios parlamentos incluso donde se habla de qué tipo. Camila Sosa Villada, la turca, el personaje le dice, ah, que tenés un look aseñoreado, le dice, ¿no? No tiene ese estereotipo de la travesti muy, marcando mucho las partes... la superfeminidad, digamos. Sí, exacto, todo esto. Y en Cimarrón aparecen los roles de género estereotipados y heteronormados. Como conclusión de nuestro trabajo, vemos que la cercanía, la relación, la experiencia con estas teorías de género, estas teorías del feminismo, todos los planteos del momento, influyen significativamente en la escritura, en la dramaturgia en este caso, ¿no? Entonces vemos que Van de Kouter demuestra, como vimos, una fuerte relación y Loreida Flores parece de repente no estar conviviendo con ellas, con lo cual realiza una dramaturgia donde esto no se trasluce. Entonces, Bautismo, como resultado, vemos que abre la posibilidad a nuevas conformaciones familiares, sociales, individuales, de pareja e identitarias. Mientras que Cimarrón con aroma rosa conserva la estructura heteronormativa, manteniendo la visión binaria de la heterosexualidad. Y por último tenemos una reflexión que hicimos como grupo, que es la siguiente. Cuanto más abiertos estén los debates, más expuesto el infinito abanico de posibilidades ya transitadas, la sociedad estará más permeable para considerar y aceptar las nuevas conformaciones que se vayan presentando, y mayores serán las libertades y las experiencias emergentes. Y por el momento, por lo menos nosotros cuatro coincidimos en esto, que entendemos que como personas y como sociedad estamos en proceso de apertura, de aprendizaje y de deconstrucción. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Continuamos con Susana Cimitillo, del IAE y de la UBA. Sí. Bienvenida, Susana. El nombre de la ponencia, Susana, es Traducción teatral y poética comparada, zonas de interacción enunciativa y subjetividad. Sí, gracias. Adelante. Bueno, gracias
por la organización del Congreso y además quiero aclarar que hubo varias ponencias sobre el tema de la traducción y esta recoge, de alguna manera, porque hay coincidencia entre lo que pensamos las compañeras y yo, y intenta sumar otros aspectos. La traducción teatral como objeto de estudio e investigación implica, según nuestra perspectiva, situarse dentro del campo del teatro comparado y en particular de la poética comparada. Los objetivos de la presente ponencia intentan contribuir al tema eje del presente congreso a partir de experiencias, tanto en el convivio teatral como la lectura de literatura dramática. La enunciación del discurso teatral en relación con la problemática de las diferencias lingüísticas, culturales, histórico-sociales, está estrechamente vinculada con los procesos de subjetivación que el acontecimiento produce. De acuerdo con el marco teórico con el que trabajo, comprender no es una cuestión meramente lingüística. Es abrir nuestra percepción, nuestra sensibilidad a otras visiones de mundo presentadas por el acontecimiento. Es decir, se trata de entender otras maneras de ver y vivir en el mundo. El teatro comparado, y en particular la poética comparada, proporcionan elementos de análisis para tratar esta temática. Jorge Lubati define la poética comparada de la siguiente manera: es el estudio de las poéticas teatrales en su dimensión territorial, supraterritorial y cartográfica. En la obra de Griselda Gambaro es necesario entender un poco, y tiene un paréntesis que funciona como una aposición, dice: los desdichados no se reconocen. Esta obra, en la micropoética, pone en escena la historia de un personaje, Hue, sumergido en una situación dramática de incomprensión llevada a un grado extremo. La pieza teatraliza una situación que nos conduce a trabajar sobre esta amplia temática de comprender a un otro o a una otra diferente. Después vuelvo sobre el tema. Hay poca literatura teórica y pocos estudios de traductología dedicados a la traducción teatral, a la traducción literaria y la traducción teatral en particular. Pero hay un autor, yo empecé a leerlo hará un par de años, Lorenz Benuti, es autor de numerosos trabajos en el área de la traducción y la traductología, y sostiene importantes principios respecto de posibilidades interpretativas, que no es lo mismo que traducir, ¿no? Interpretar. Un poco me acuerdo de las cuestiones epistémicas. Él menciona la presencia, aún en un texto traducido, de la extranjería o extranjerización. Habla también de la conformación lingüística atravesada en cada región por influencia de varias lenguas. Ya no hablamos de una lengua a otra, sino de varias lenguas, dado el contexto global, donde funcionan distintas lenguas y nos intercomunicamos así. A todos ellos los denomina como componentes de una ética de la traducción. Por otra parte, sostiene y valora un modelo basado en una hermenéutica y en la traducción como acto interpretativo. Y ahí yo lo uno mucho con el teatro. Las dimensiones territorial y supraterritorial definidas por Lubati constituyen en realidad parte de las categorías desde las cuales podemos acercarnos y estudiar las poéticas. Y dentro de ellas, cómo el lenguaje o los lenguajes están constituidos por la concepción del mundo que obra en la subjetividad de los hablantes. O sea, el habla no está aparte de lo que sucede en el interior del hablante. Los idiomas son parte del territorio histórico, geográfico y cultural habitado por la singular cosmovisión
de una sociedad, y esto es constitutiva del habla, de la gestualidad y de los sistemas metafóricos simbólicos. Es más, los componentes poéticos de la corporalidad son básicamente nacidos y construidos desde ese complejo lugar de enunciación. Y yo estoy trabajando en un continuum de una tríada. Relaciono concepción de mundo, poéticas micropoéticas y discurso teatral, con presencia del otro, de la otredad o de la alteridad. Con rasgos de la poética expresionista, en la obra es necesario entender un poco, Griselda Gambaro crea un universo teatral formado a su vez por universos singulares en los cuales se despliegan situaciones de discriminación, sometimiento, desprecio por parte de personajes que ejercen dominio sobre los otros. La obra es del año 95. En la pieza, un personaje, un letrado chino, John We, fíjense la mezcla, ¿no? John y We, es llevado de Cantón a China. Ella dice que está basada en la historia, está basada en un hecho real, en el siglo y año 1722. Es llevado a Francia por un sacerdote jesuita llamado Padre, que habla chino, y ambos logran comunicarse, pero la concepción del mundo y de la fe son radicalmente diferentes. We, en Francia, es gradualmente destruido física y psíquicamente. Su subjetividad ya no le pertenece. Es un extraño para sí mismo cuando es de nuevo trasladado a China por ese mismo sacerdote que lo lleva. Teniendo esto en la mente, trabajé algunas obras en las que vemos cómo estas tensiones se dan sin llegar a ese extremo, o por lo contrario, también confluyen en otras reescrituras. Entonces yo tomé algunas obras que involucran traducciones, reescrituras, versiones e inclusión, que esto es un poco lo distinto, estrechamente vinculadas con componentes de la poética isabelina en reescrituras y versiones, entramados con aquellos de los teatros rioplatenses, como el caso de Habitación Macbeth de Pompeyo Audibert, maravillosa. Componentes lingüísticos y poéticos de pueblos originarios en obras en las que coexisten con otros recursos y procedimientos de la tradición teatral latinoamericana, que son: una es Luna Cacana, la mujer que cantaba los cerros, de Patricia Casalvieri, y lo limítrofe, La Pastora del Sol, de Bosco Cayo. Esta perspectiva se encuadra dentro de la visión ética y estética de Bakhtin, en el cual se construye el yo como ser social, el yo con otro, siempre en relación dialógica. Yo voy a resumir, no sé cómo ando de tiempo. 3 minutitos. Lo de la poética isabelina, dentro de la cual se inscribe el teatro de Shakespeare, donde confluyen elementos tanto de la cultura medieval, los del tardío Renacimiento, en el Imperio Británico, bajo el reinado de Isabel y Jacobo I. Las zonas enunciativas de la poética shakespeariana establecen una relación dialógica con ese marco contextual, a la vez que territorializan los rasgos predominantes de su teatralidad. Y yo quiero destacar que Shakespeare es dramaturgo y poeta, no un académico ni un autor de obras literarias. Y lo digo por esto: cuando Pompeyo Audibert trabaja en Habitación Macbeth, el dramaturgo
director y actor, reescribe la obra desde el lugar de enunciación de habitar el texto. Es decir, no tomar la literatura shakespeariana, sino los elementos del teatro de Shakespeare. Entonces él toma los contrastes, la mezcla de lenguajes, los diferentes ritmos del teatro de Shakespeare, su cadencia, musicalidad y sentidos a través de un pasaje entre el territorio teatral isabelino-jacobino y la tradición de teatros rioplatenses. Es decir, que lo reinterpreta y resemantiza en una poética propia sin clausurar sentidos, pero haciendo esto con una gran originalidad. En Luna Cacana, la mujer que cantaba los cerros, allí la metáfora más fuerte, por lo menos cuando yo la vi, es la narración que hace el personaje protagonista del destierro de los pueblos quilmes del norte argentino, Quilmes y Acalianas, cuando son desterrados por los conquistadores españoles en 1666. Y hay una metáfora maravillosa, que es cuando la protagonista va descubriendo que los cerros se alejan y ella va hacia la llanura, porque en ella, mejor dicho, toda la población es llevada a la llanura, a la provincia de Buenos Aires, a la zona de Exaltación de la Cruz. Entonces, ese extrañamiento de ver que el eco no le contesta y que los cerros se alejan, hace una cosa maravillosa acompañada con una coplera, Miriam García, que va acompañando y ese canto y ese ritmo va llevando la situación a la pérdida y al duelo de llegar a una zona que es totalmente extraña. El limítrofe, La Pastora del Sol, del dramaturgo chileno Bosco Cayo, está basada en un hecho real, el de Gabriela Blas Blas, una mujer aymara, pastora de llamas en el altiplano chileno, injustamente acusada de la muerte de su pequeño hijo en las montañas, que desaparece mientras ella hacía su trabajo. La directora de la obra, Florencia Bendersky, cuenta que el proceso de creación y producción de la obra partió de una investigación y proyecto en un encuentro de dramaturgas argentinas y chilenas que se denomina Archidrama, llevado a cabo en 2018. Acá el tema que se vincula con la traducción es que Gabriela es detenida y es llevada a un puesto policial y no entiende lo que se le dice en español. Ella habla aymara y muy limitadamente el español. Entonces, como movimiento de resistencia, ella entra en un profundo silencio y no contesta nada. Está años detenida, la libera Michelle Bachelet en la vida real y después es indultada por Piñera. Indultada, no es declarada inocente, así que un poco va en esto de las cuestiones femeninas. Y ya voy a ir terminando porque me interesa cerrar con esto. La obra de Gambaro, que dice es necesario entender un poco, nos motiva a abrir nuevas hipótesis de trabajo más que reflexiones concluyentes. Fundamentalmente, la poética de las obras presentadas orienta a considerar la dimensión de la poiesis del acontecimiento en toda su complejidad de enunciado y de lugar de enunciación polifónica de diversos sujetos o subjetividades como voces retomadas del contexto. Es decir, y para ya cerrar, sabemos que la enunciación teatral es la que hace todo el equipo, pero además lo que yo veo en estas obras es que hay zonas enunciativas en las que funciona lo que llamamos enunciadores, pero no son a veces hablantes, sino que son voces retomadas del contexto y que funcionan como voces de resistencia, aunque no aparezcan en escena, pero están de alguna manera retomadas por los protagonistas
principales. Y esto me hace pensar en la dimensión humana de estas cuestiones, no solo de traducción, sino de reescrituras y de presentaciones, donde hablan otros cuerpos, otras voces en relación con el mundo, donde las y los espectadores somos, de alguna manera, también transformados en otras y en otros. Muchas gracias. Hice lo mejor que pude con el tiempo. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Susana. Gracias a vos. A continuación vamos a seguir con Alicia Lorenzo y Victoria Vivanco, pero va a ser Alicia la representante de las dos, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Alicia. Y la ponencia se llama Cautiverios Femeninos en Escena. Así que, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, nosotros abordamos el tema de los cautiverios femeninos y lo hacemos en dos partes. En la primera nos referimos a la tragedia clásica, que en los habituales contextos bélicos trabaja el destino aciago de las mujeres vulneradas en su esencia vital. Los cuerpos de estas cautivas asumen la pérdida del esposo, de la descendencia, de la posición social y económica, del lugar de pertenencia, y en esos cuerpos se ejerce, como dice Rita Segato, la pedagogía de la crueldad. Deben luchar contra esas masculinidades violentas, ¿no?, que desde su posición de virilidad, de racionalidad, de superioridad, se erigen como dueños de esos otros cuerpos, ¿no? El personaje emblemático de la tragedia en este sentido es Hécuba, protagonista de las dos obras fundamentales de Eurípides, Hécuba y Troyanas, y nos hace volver en nuestra mirada sobre las implicancias de los cautiverios en sus diversas formas, materiales y discursivas. Hécuba es el símbolo de la resistencia contra a los vejámenes de la guerra, ¿no? Porque de ser la mujer más poderosa pierde absolutamente todo, pero a pesar de ello se empodera, asume un rol de lucha y en acompañamiento de las otras mujeres troyanas, de sus hijas, de su nuera Andrómaca, puede confrontar con el enemigo y hasta es capaz de planificar una venganza. A partir de esta Hécuba clásica, nosotros nos preguntamos qué pasaba con las cautivas de la guerra en los tiempos actuales. Y entonces descubrimos a una autora con una obra muy particular. Es una autora española, Margarita Borja, una dramaturga muy implicada en la lucha por los derechos humanos y por los derechos de las libertades de las mujeres, que propone lo que ella llama Proyecto Hécuba, o Libro de Hécuba, ¿no? Y en ese texto ella arma una especie de palincesto, superponiendo documentales artísticos, los va combinando, y a partir de la década del 90, y con el trasfondo de la guerra, de los conflictos bélicos más bien que tiene Argelia con determinados grupos islamistas, ella estrena esta obra, ¿no? Es decir, es lo que en Argelia se ha dado en llamar la década negra. Estrena 8 años después, en 1998, en la isla de Tabarca, a 20 kilómetros de la ciudad de Alicante, estrena 2 obras vinculadas con Hécuba, a las que llama Toda la humanidad habla de Troya y Hécuba, Nomos y música de las ciudadanas, y en esa ocasión, en esta especie de performance escénica musical, ella hace vestir a las actrices con las burkas que el gobierno de Afganistán imponía, encarcelaba los cuerpos de las mujeres de Kabul, ¿no? Entonces,
con la base argumental de la Hécuba, de las dos Hécubas, ¿no? La de la obra Hécuba y la de Troyanas, Borja arma todo este espectáculo y establece o instala a Hécuba como un nuevo paradigma civilizatorio, ¿no? El texto está compuesto por 13 relatos, en los que ella va intercalando no solo los textos, digamos, citados, ¿no?, de Eurípides, sino que también, por ejemplo, toma a una filósofa estadounidense, Martha Nussbaum, con una obra La fragilidad del bien, toma algunos fragmentos de textos de Amnesty Internacional, toma unos breves pasajes del discurso machista de Tucídides sobre la guerra del Peloponeso, ¿no? Y con todo eso va acompañando esta obra, ¿no? Donde vuelven a aparecer las mujeres, las troyanas, acompañadas con Hécuba, con un sentido de la sororidad muy fuerte, ¿no? Pero también para manifestar la infracción hacia las normas, hacia la norma de la hospitalidad y hacia la ley de la noche y de los muertos, ¿no? En realidad, las palabras de Hécuba, de la Hécuba clásica, siguen resonando a través de los tiempos, porque cuando ella le dice a Agamenón, ¿no?, al fin de cuentas, ¿qué soy yo más que una mujer? Eso que suponéis carente de valor, ¿no? O qué filía no reúne a varón y mujer en un mismo proyecto de mundo. Esas palabras de la Hécuba imperiana se siguen, ¿no?, manifestando con actualidad en las situaciones de cautiverios en el mundo de hoy. En la segunda parte de este trabajo nosotros nos cambiamos de espacio, vamos a otro espacio, donde los cuerpos cautivos aparecen precisamente en el burdel. Y para eso trabajamos con las polacas de Patricia Suárez, que tiene dos ediciones, la de 2002 y la de 2017, con un cambio, ¿no? En la de 2002 la conformación es Historias tártaras, Casamentera y la Varsovia, y en la de 2017 suprime la primera y agrega una cuarta pieza que es de Pablo. Aquí entramos en un momento de comienzo del siglo XX, dentro de un contexto mundial de miseria, en el cual la Argentina emerge como un lugar de aparente progreso, con una oleada inmigratoria muy fuerte, y paralelamente surgen organizaciones criminales, sobre todo la Milicia francesa y la judía Asociación Israelita de Socorros Mutuos, la Varsovia, que después será Suini Vidal, que son las que se dedican a la explotación sexual. Precisamente a esta última se refiere Suárez en Las polacas, ¿no?, y nos muestra toda la maquinaria siniestra que se pone en marcha con el negocio de la prostitución y que va a ser recién desmantelada en 1930, ¿no? Es decir, la organización selecciona, tasa, ¿no?, comercia con mujeres, y para ello necesita de dos personajes que aparecen en las dos primeras obras, que son el rufián o Castén, que será el encargado de viajar a la Europa Oriental, precisamente a Polonia, en busca de las muchachas judías, muchachas pobres, campesinas y demás, que con la promesa de matrimonio y con la promesa de buena vida en la Argentina serán reclutadas, ¿no? Y el otro personaje importante dentro de la organización es la casamentera, que será encargada de negociar y concretar esta transacción, ¿no? Es decir, las dos primeras piezas se refieren a esos personajes, y las otras dos, la Varsovia y Desván, serán los que nos van a poner en escena los cuerpos cautivos, precisamente. Dos personajes en cada una de esas obras, ¿no? Shlomo, ese es el nombre del rufián, ¿no?, se presenta como, valga la ironía, como un comerciante en pieles. Pero además de él, hay otros referentes masculinos que también dan cuenta de toda esa violencia patriarcal, de abuso, de explotación, ¿no?,
de despotismo, que son los presidentes de la organización Swinigral y también los propios padres de las muchachas, ¿no? Pero hay un dato interesante para destacar en el Rufián, porque en él digamos, confluyen las dos, las representaciones dicotómicas femeninas, es decir, esto de la mujer buena, que la quiero para el matrimonio, para el cuidado de mis hijos y demás, ¿no? Y el otro de la mujer mala, prostituta, vampiresa, cortesana y demás, porque en la dinámica de la organización las dos imágenes se viven cruzando, ¿no? Porque el Rufián va a buscar una buena mujer para casarse con ella, pero esa mujer va a terminar en el circuito de la prostitución, ¿no? Él dice, voy a hacer de mi mujercita la mujer más feliz del mundo, no se va a ocupar más que de su esposo y de sus hijos, y después dice, yo debo elegir casada de cuál mercadería, de París, de Budapest, solo la oficina central está en Buenos Aires, tengo un gran olfato para las ofertas y demás, ¿no? Y teniendo en cuenta la comunidad judía, el tema del matrimonio, que es un vínculo muy fuerte, ¿no? Aquí el círculo entonces se vuelve todavía más perverso. Bueno, como decíamos entonces, en la Varsovia y Desván, las muchachas aparecen, los cuerpos femeninos aparecen, ¿no? Y me interesaba destacar algún aspecto, voy a ser breve, sobre todo, por ejemplo, el tema de los nombres. Porque tiene que decir, Lacan dice que la identidad no reposa ni en la imagen corporal ni en el sustrato real, sino en el nombre, que tiene una carga muy intensa, ¿no? Y justamente en la tetralogía, los nombres de las mujeres están absolutamente desdibujados, adulterados, afrancesados, porque justamente las prostitutas francesas tenían mucho prestigio en cuanto a sus experiencias, en cuanto a sus saberes eróticos. Entonces eso nos habla ya de un grado de despersonalización, ¿no? Es decir, no importa si el cuerpo cautivo se llama Ana con H, o Yana, por ejemplo, o que Mignon termina admitiendo que no se llame Mignon, que su verdadero nombre es Esther, ¿no? Que Margot se llame Berta, que Yvonne se llame Rebeca, etcétera, ¿no? Es decir, los nombres están absolutamente adulterados. Y hay una cita muy breve que quiero leer sobre el nombre, porque Mignon dice, mi nombre, es que no me gusta. Y Ana dice, dígamelo, Esther, Yesterle, me decía mi madre. Yesterle, ¿por qué no le gusta? Es que hace ya tantos años, diga mi nombre en voz alta otra vez, por favor. Da gusto escuchar cómo lo pronuncia usted. Yesterle. Una vez más, por favor. Así que es como que ha olvidado hasta la sonoridad del nombre, ¿no? El otro tema que tiene que ver también con el vaciamiento de la identidad es el tema del paso del tiempo, ¿no? Las muchachas de más de 30 años pierden la seducción que les otorga la frescura o la vitalidad. El tema de la salud de enfermedad está asociado a productividad y improductividad. El cuerpo enfermo de carne flácida, podrido por dentro de Mignon, o el tuberculoso de Tabita ya no son redituables, ¿no? Es decir, ese tema de la edad aparece permanentemente a lo largo de la obra, y no solo en boca del Rufián, que es el que la selecciona, ¿no es cierto?, sino también en cuanto a las propias conversaciones de las muchachas, ¿no? E incluso rivalizan a veces, porque una ya está un poco, dice, por ejemplo, Mignon Esther con 32 años debe ser reemplazada por otra porque ya es un buitre viejo, ¿no? Los clientes dejarán de frecuentarla y las mujeres de obedecerla, ¿no es cierto? Bien, después otra cuestión es que... ¿cómo estoy? ¿Ya está? 30 segundos. Bueno, entonces directamente, no, me gustaba, bueno, les agrego una cosita más nada más, que tenía que ver con qué pasaba con la voz de las mujeres, ¿no? Que las mujeres hablan en determinados espacios, y espacios que también están como personalizados. Por ejemplo, en la Varsovia hablan en la borda de un barco,
viaje a la Argentina, ¿no? No en la intimidad de un camarote, ¿no? Es un lugar apesta, que huele mal por los jureles, ¿no? Y en Desván, las dos muchachas que hablan en ese rincón, ese casi clandestino, un lugar ruinoso del propio prostíbulo, mientras espían a una camarada que supuestamente ha tenido un encuentro con Carlos Gardel, ¿no? Entonces, también los personajes, el vaciamiento de la identidad tiene también que ver con el lugar desde el cual hablan, ¿no? Bueno, cerrando entonces, digo que la cultura patriarcal ha ido sutilmente, pacientemente construyendo un entramado donde los cuerpos vulnerables son fundamentales para sostener las relaciones de poder, y dentro de eso aparecen las guerras, ¿no? Donde los cuerpos femeninos están atrapados desde Troya, Argelia, Sri Lanka, Kabul, etc., ¿no? Y en los lugares privados, en los ambientes prostibularios, ¿no? Los cuerpos también aparecen cosificados, despersonalizados, privados de su libertad. En el primer caso hay mujeres que enarbolan un discurso de resistencia y confrontan con el hombre. En el segundo caso, las mujeres acatan el disciplinamiento y prácticamente quedan con sus voluntades anuladas, ¿no? Es decir, de un lado, mujeres que no quisieron la guerra, no la eligieron, no la desean, mujeres que son sometidas a una explotación que las degrada, y por el otro, los jefes, los caudillos, los rufianes, los patrones, ¿no? Que desde sus falacias, ¿no es cierto?, intentan sostener estructuras mentales espurias, pero que evidentemente son inamovibles, ¿no? Bueno, nada más, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Carolina, prefiero. Ignacio, a él. No. Bueno, entonces vamos a nuestra última ponencia, a cargo de Rodrigo Benzaguerra. Adelante, Rodrigo. Vale, en el lugar. Rodrigo viene de la Pontificia Universidad Católica de Perú y el nombre de la ponencia se llama Elementos de teatralidad andina en el teatro de Yuyan Chicani. Pero lo he pronunciado bien. Todo tuyo. Entonces, ¿Está? Sí, perfecto. Bien. Muchas gracias a todos y todas por la paciencia. Vamos con fe. Ya terminamos. No. Bueno, ya está el título. Con teatralidad andina, en este momento, para esta ponencia, me refiero a aquellas expresiones escénicas que surgen principalmente durante el periodo colonial y que son compuestas por la fusión de elementos prehispánicos. Los taquis eran rituales y fiestas y expresiones escénicas prehispánicas justamente, y expresiones escénicas y rituales traídas por los españoles. Eso como marco general. El grupo Yuyan Chicani es un grupo peruano que surge en Lima el año 1971 con una fuerte inclinación política de izquierda. Su primera obra se llamaba Puño de Cobre, se estrenó en 1972 y trataba, y surgió a partir de entrevistas, etcétera, de una huelga minera. Como pueden ver en la imagen, para quien conoce a Miguel Rubio es ese que está con el casco en aquella época, y Teresa Rallis la de adelante. Sus vestuarios son vestuarios de jeans, un vestuario muy neutro, inspirados en el vestuario del Teatro Arena de Boal, ¿no? Para ser distintos personajes y rompiendo con el drama burgués, etc. Y en una de las presentaciones que hicieron en un campamento minero, una persona del público se acerca a ellos y les dice: muy bonito su teatro, qué pena que se olvidaron sus disfraces.
Entonces, a partir de ese momento, ellos se dieron cuenta de que para hablar con este nuevo público con el que ellos querían hablar, compuesto por campesinos en gran medida, necesitaban también conocer sus expresiones artísticas. Entonces empiezan a relacionarse con las ligas campesinas en la región de Andahuaylas, y que luego estas ligas campesinas hicieron un proceso de toma de tierras, ¿no? Y ahí, en este acompañamiento del grupo, empiezan a acercarse a conocer las canciones, las danzas, las máscaras, los colores, etc. Esta obra es Alparraicu, en 1978, que es la primera en la que ellos incorporan ya elementos tanto andinos, como por ejemplo el vestuario de una campesina, como de las expresiones teatrales andinas, como las máscaras o las músicas. Para esta ponencia, rápidamente, hablaré de algunos elementos de estas teatralidades andinas en 3 obras que han sido hechas en décadas diferentes. Contra el viento, de 1989, Santiago, del año 2000, y Discurso de promoción, del 2017. Contra el viento es una obra hecha en tono mítico, en la que presenta una familia compuesta por un padre y 2 hijas, que están entre 2 fuegos que van a destruir todo. Y para evitar la destrucción, ellos tienen que encontrar las semillas de la vida. Esa es la historia general, y es una obra, estamos todavía en pleno conflicto armado interno. Muchas personas campesinas se encontraron entre el fuego de Sendero Luminoso, los grupos terroristas, y de las fuerzas del orden, del ejército y la policía. Este se convierte en un homenaje al pueblo de Puno, que es en el altiplano, y por eso utilizan la danza, la diablada, como parte de la obra. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el personaje del diablo, que es el diablo mayor de la diablada, que es uno de los vientos malignos, ¿no? Es una de las fuerzas malignas. Y también están sus ayudantes, que son personajes también de la danza de la diablada, que son la China Diabla y el Arcángel. Acá está el Arcángel y la China Diabla. Otro elemento andino es el personaje de la danza Macho Tusuk o Auki Auki, que significa como viejo. Macho Tusuk es danza de viejos. Esta danza originalmente surge como una burla de los viejos hacendados españoles. Entonces lo pone con un nariz, con un sombrero enorme, el bastón, y son como muy torpes, como viejos que persiguen a las chicas, ¿no? Y Yuyachkani toma ese personaje para incorporarlo dentro de la obra, para representar el personaje del juez y del escribano, que, haciendo también una referencia a tu ponencia, en la escena del juicio, Coya, que está ahí representada por Teresa Rally, se comunica solo tocando la quena, porque estos no la entienden en nada, ¿no? Y ellos responden en inglés, ¿no? Entonces se mantiene el espíritu también un poco de la imitación de burla del personaje original de la fiesta, ¿no? Estos son 2 elementos de Contra el Viento. Santiago presenta la historia de los últimos 3 pobladores de un pueblo que quieren sacar en procesión al patrón Santiago, porque por 15 años no ha podido salir a la procesión por el conflicto armado interno. La imagen de Santiago surge a partir de Santiago Cusqueño, que participa también de las celebraciones del Corpus Christi, que en Cusco se da una procesión de los 15 santos y vírgenes de todo Cusco, y es alucinante. Hay un montón de historias, como el lado B, que no sé, San Pedro está templado de la Virgen de Belén, y es una cosa divertidísima, pero eso es para otra ponencia. Y Santiago es uno de los más importantes. De Santiago Matamoros se convierte en Santiago Mataindios, y además en la procesión del Corpus Christi aparentemente también tiene una relación con el paseo que hacían de las momias incas antes de la llegada de los españoles. Entonces ahí hay un elemento sincrético. Y en el caso de Santiago, concretamente, se ha hecho el paralelo con el dios Illapa, que es el dios del rayo y del trueno. Tanto así que hay personas que hasta hoy dicen que si en una imagen de Santiago no hay una piedrita de un lugar donde ha caído un rayo, no funciona. Tú le rezas, no funciona, porque le falta el rayo, ¿no? En la obra también aparece el personaje de Lucucus, Lucucus o Pablito,
está en distintas danzas cusqueñas, principalmente en la peregrinación al Señor de Cuyurriti. El Ucucus es el guardián del Señor de Cuyurriti. Esta peregrinación se da en el Nevado Colquepuncu, que queda en la cadena del Ausangate. El Ausangate es el Apu mayor, el protector de Cusco. Y en este caso también la idea de traer el Ucucus es también presentar esta tensión entre la religión católica y las religiones originarias, ¿no? Una cosa bonita también de esto es que Amiel Cayo, que es el actor que representa al guardián de la iglesia y que sale el Ucucu, él a su vez también es Ucucu de una de las naciones y participa en las peregrinaciones. Él mismo. Discurso de promoción es una experiencia escénica que parte de las deudas que nos deja el proceso de independencia que en el Perú se dio hace 201 años. Empezó, y aquí también utilizan algunos elementos de la teatralidad andina, personajes. Este es el Guaira, que es también un personaje de fiestas cusqueñas, que es una parodia del sistema judicial. También es una burla de los jueces y los abogados. El de la izquierda es el personaje que usan en discurso de promoción, y el de la derecha es una foto de un Guaira de verdad, de las fiestas cusqueñas. Y en el caso de la obra, ellos traen este mensaje, que es: el sistema no puede combatir la corrupción porque la corrupción es el sistema. Y en este caso también conservan el espíritu original de burla y de sátira del sistema judicial. Si ven, el Guaira de la fiesta tiene un libro que se llama Garabato, y hoy cuando tú estás en la fiesta y abren el libro, te lo muestran, tienen mujeres desnudas o chistes, etc., ¿no? La justicia como chiste. Y también aparece nuevamente la máscara del diablo, de la diablada. En este caso, no tengo foto de esto que les voy a contar, pero aparece en diálogo con un video que se usa en la obra, de soldados del ejército peruano ensayando la diablada. El ejército tiene una comparsa de diablada que participa en la fiesta de la Virgen de la Candelaria, que es una de las fiestas más importantes del altiplano. Y como son muy disciplinados, son muy buenos, entonces han ganado muchas veces el concurso de diablada, y es una estrategia que tiene el ejército también para acercarse a la población, ¿no? Entonces, en este caso traen nuevamente la máscara del diablo con el ejército. No es necesario que digamos mucho, ¿no? Mantengo esta imagen para ver al público. En discurso de promoción también toman de las fiestas el espacio compartido, un espacio que está en permanente negociación. No hay butacas, las escenas suceden en distintos lugares y el público se mueve, y hay también momentos de simultaneidad. Entonces acá vemos que hay algún público que está viendo a esta actriz con la máscara del diablo, pero otro público está de espaldas mirando otra acción que está sucediendo en simultáneo, ¿no? Entonces, para terminar, Yuyachkani, estos son algunos ejemplos de solo 3 obras en las que se presentan, pero podemos hablar muchísimo más de muchas obras y otros elementos más. Pero el principio que guía esta relación para Yuyachkani es lo que Miguel Rubio llama de principio de equivalencia, que es conocer los elementos de la teatralidad andina, adquirirlos con mucho respeto y luego colocarlos en la creación artística, resignificándolos, pero a partir de este respeto por lo original. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado, muchas gracias por haber venido. Vamos a hacer un corte ahora, no vamos a hacer ronda de debate porque venimos muy atrasados con el tiempo, así que bueno, pueden ir a tomar un café, comemos una media luna. No sé si quedó acá. Y vamos a respirar un poco. Y seguimos con la conferencia de... Estirar las patas. Sí, excelente. Muchas gracias. Se me está acabando la tele.